Somos seres en constante evolución. Todo evoluciona. Nuestras almas evolucionan hacia un estado superior de conciencia. Únete a la conciencia universal en expansión. Evolución 2023. Con la escritora, coach y terapeuta holística Claudia Asúnzolo Rivera. Aquí en Radio Pasión US. Seduciendo tus sentidos. Hola, Shalom. Soy Claudia Asúnzolo Rivera, transmitiendo desde San Juan del Río, en el estado de Querétaro, en México, para más de 60 países a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Bienvenidos a Evolución 2023, el programa para hablar de espiritualidad y también de otros temas de interés, como el que tenemos el día de hoy, que es un temazo, creo yo, un temazo bien caliente. Y bueno, ya saben que con motivo del próximo Día Internacional del Hombre, que se celebrará el 19 de noviembre, estamos hablando de temas relacionados con los caballeros. Y hoy vamos a hablar de un tema, creo yo, poco abordado. Vamos a hablar de la sexualidad masculina. Creo yo, mejor me equivoco, que se habla un poco más de la sexualidad femenina. Fíjense, esto a pesar de vivir en un sistema patriarcal, creo que de la sexualidad masculina se habla poco, se analiza poco en realidad. Y hasta se cree que la sexualidad masculina, creo yo, que se cree esto, es como más sencillita, ¿no? Como que el hombre siempre quiere, siempre está dispuesto, va lo que va y chan chan. ¿Y será así de cierto, Jorge? Ahorita voy a presentar a Jorge, mi invitado de hoy, pero ¿será esto cierto, Jorge? Ay, tantas Eh, creencias que tenemos en el mundo y tantas expectativas que generamos, ¿no? Vamos a sí. platicar de eso. Claro que sí. Vamos a platicar de cuáles son los mitos y las realidades de la sexualidad de los hombres, qué retos implica, qué cargas emocionales, culturales, sociales y de género conlleva. Y bueno, voy a presentar a mi invitado de hoy. Es un invitado muy especial. Él es el sexólogo Luis Jorge Ramón Blasio, que vive acá en el estado de Querétaro, la ciudad capital, pero hoy me hace el favor de abrirse un huequito en sus vacaciones y de estarme dando esta entrevista desde Cancún. Sufre y sufre. Es un trabajo sucio, pero alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tenía que hacer. Jorge es Así es. originario de la Ciudad de México. Hoy radica, como ya dije, en Querétaro capital. Tiene estudios en filosofía en la Universidad Pontificia de México y de espiritualidad en el Centro de Estudios de Valores Humanos. Él tomó terapia de psicoanálisis con Tony Alfaro y gestión de emociones con Laura Rodríguez Sánchez. Y estas experiencias lo llevaron a buscar más el sentido de la vida y la felicidad. Esto lo impulsó a estudiar coaching existencial, programación neurolingüística y psicología en el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. Hace una década inició una amistad con la reconocida psicoterapeuta, la doctora Nidia Chavarri, o no lo dije mal. Chiara Viglio. Eso, que lo llevó a explorar el mundo de la terapia familiar, sexual de pareja y de género. Actualmente imparte con ella y con el maestro Jerónimo García Centeno, a quien ya he tenido el gusto de tener como invitado en este programa, el diplomado de sexualidad consciente. Colabora también en la impartición del diplomado El placer de amar. Cuenta además con formación como terapeuta de acompañamiento físico y en el método Integra. Bueno, ya luego nos platicarás qué es este método. Actualmente acompaña
acompaña procesos terapéuticos en línea y también presenciales con psicología humanista y narrativa, entre otras terapias alternativas. Vayan por pluma, por papel, porque ya saben que al final del programa siempre damos los datos de contacto del invitado. Jorge, la sexualidad de ustedes los hombres, ¿es tan sencillita como creemos? ¿Cuáles son los mitos, las realidades de esta sexualidad? Platicábamos antes de empezar la entrevista, platicábamos tú y yo, que se tiene este concepto de que los hombres siempre quieren sexo, de que los hombres piensan muchísimo en sexo y que tiene que ser así, ¿no? Que es casi como inherente a ser hombre, el siempre estar sexualmente disponible. Y yo me pregunto si esto es así. Es una carga fortísima la que se tiene sobre los hombres, la expectativa del rendimiento, de cuánto dura, de que si la tiene grande, de que si no la tiene grande, de todas estas cuestiones que nos han influido tanto en la cultura moderna, desde la pornografía, que pareciera que eso es una relación sexual y es una deformación absoluta. Sufren muchísimo todas estas personas que actúan también en el porno. Nos ha tocado acompañar terapéuticamente a algunas de estas chicas, a algunos de estos chicos, y nada tiene que ver con lo que es la sexualidad, entendida como la definimos, como ejercer el derecho al placer de vivir. Es un concepto completamente diferente. Pareciera que la sexualidad es serruchar en un agujero. Pareciera que a eso se reduce nada más. Y entonces es cuánto tiempo te dura parada y cuánto tiempo duras teniendo relaciones sexuales. Es decir, coito, serruchando en el agujero. Y eso deforma absolutamente, tanto en el hombre como en la mujer, como en la sociedad, lo que es la sexualidad, que es además la vida misma. ¿Cómo se reproducen y nos reproducimos todas las especies? A través de la sexualidad. Lo que nos enseña el Tao, que nos ha enseñado el maestro Jerónimo, que compartimos amistad con él también, pues es precisamente algo sagrado, la sexualidad sagrada masculina y femenina. Hoy estamos hablando de lo masculino, que el origen de la palabra, como nos enseñaba nuestro otro amigo común también, Juan Carlos Hernández Meijueiro, que en paz descansa ya también, que era la mujer, era la fémina, la que tenía menos fe, lo femenino, fe menos. Y el que tenía más era el hombre. Y entonces, a partir precisamente de toda la cultura romana, del Imperio Romano, del derecho romano, viene una tergiversación de todo esto, de la sexualidad, de la familia, del sentido de las relaciones de pareja. Y ya en lugar de ser compañeros los que compartían el pan, como nos decía Juan Carlos, se pasa al concepto de la familia y del patriarca y del patrimonio y del patriarcado y del que tiene la patria potestad, que era un patricio romano, que era un ciudadano romano de 25 años o más, que era el pudiente económicamente y podía mantener a los muertos de hambre, a los famélicos, a las familias, que de ahí viene la familia y de ahí viene la argolla y las esposas, y la palabra esposa también, y el yugo y el cónyuge, y se empezó a generar muchísima violencia. Y toda esta cultura, porque la sexualidad solo adquiere sentido en la cultura, empieza a promover una serie de paradigmas desde la lógica, la ética, la estética, la lógica con lo correcto y lo incorrecto, la ética con lo bueno y lo malo, y la estética con lo bello y con lo feo, y genera 4 grandes paradigmas. El paradigma de la jerarquía, quién manda y quién se somete. El paradigma de la competencia, quién es más, quién puede más, quién sabe más, quién tiene más. El paradigma de la confrontación, quién tiene la razón y quién no tiene la razón, y cuántas veces nos hemos peleado por quién tiene la razón. Cómo se dan estas confrontaciones de hombres y mujeres, y viene el feminismo y viene todo esto como respuesta a esos excesos que había antes. Y si no, el cuarto paradigma, la exclusión. No piensas como yo, no te sometes,
No aceptas que pierdes, que yo tengo la razón, entonces te excluyo. Te mato, te someto, te aplico la ley del hielo, te cierro la llave del dinero y del otro lado pues te cierro las piernas y se da una lucha de poderes por este paradigma de la competencia también, que lo único que han hecho es generar violencia. En la medida de la jerarquía, de la competencia, de la confrontación y de la exclusión es la medida de la violencia. ¿Y cuánta violencia ejercemos? En nosotros mismos, en nuestra pareja y en nuestras familias y en la sociedad y en el trabajo y con los demás. Vivimos en una sociedad muy violenta, Sí. de discriminación, de lucha de poderes, que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque seguimos pensando de forma dual, como hombres y mujeres, en lugar de pensarnos y concebirnos como seres humanos. ¿Qué nos sucedería si nos tratáramos de ser humano y ser humano? Y no diferenciándonos por lo que tenemos entre las piernas. ¿Qué sucede en la 7ª semana del desarrollo? Hasta la 7ª semana es exactamente igual. Y en la 7ª semana se hace la diferenciación, ¿va a ser hembra o va a ser varón? En el feto, ajá. Sí, es decir, ¿se va a desarrollar todo el aparato sexual hacia adentro o hacia afuera? Hacia la mujer hacia adentro, hacia el hombre hacia afuera. Y si analizamos, por ejemplo, el clítoris de la mujer, pues tiene también lo que vendría a ser su glande y viene a tener lo que vendrían a ser las bolsas, que es el escroto, que tiene ese surcido en los testículos en el hombre y tiene la apertura en la vulva hacia la vagina de la mujer. Y lo que hacemos es comportarnos como si fuéramos absolutamente diferentes, y no lo somos. Somos seres humanos. ¿Cuánto Juan Carlos estuvo investigando y luchando y educando y acompañando en esos procesos de que no hay diferencia realmente? ¿Y cuánto nos enseñó en la historia de la sexualidad en Occidente, en Oriente, en los pueblos originarios? ¿Y cómo se daban esos vínculos y esas relaciones hasta Atenas, en donde pues se vivía en comunidades? Hoy en día, más del 70% de los pueblos en el mundo son polígamos y bisexuales. Esto de la sexualidad exclusiva vino a surgir en muy pocas culturas y es algo construido por los seres humanos. ¿Qué nos sucedería si nos amáramos como seres humanos? Ajá. Perdón, ya te acaparé el micrófono. No, está bien. Y de repente hasta me quedé así como, muy, muy pensativa y muy reflexiva. Y sí, creo que definitivamente, como dices, somos una sociedad violenta, el sistema patriarcal es violento de naturaleza. Se habla que ahora que estamos iniciando la era de Acuario, nos encaminamos hacia a un desarrollo más amoroso de la humanidad. Claro que esto es poco a poco, cada era son 2000 años más o menos, pero que nos estamos encaminando hacia eh, formas más amorosas de relacionarnos. La semana pasada hablaba con el investigador de la UNAM, del Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM, Ali Siles, y él hablaba eh, precisamente de que los seres humanos no somos grises y blancos, o sea, no hay gris o negro, ¿no? Que hay Blanco y negro. que hay toda esta gama de muchas diferencias Así es. y, y de esta carga social que hay en los diferentes géneros. Y a mí sí me gustaría enfocarnos, Jorge, hacia la carga cultural que tienen los hombres sexualmente, porque Hablando de... muchas veces siento que tienen una carga fuerte, ¿no? Que tienen
Digo, ¿cuántas escenas nos vemos en películas o en series ahora en Netflix de que a lo mejor el hombre se mete a la cama con una mujer y de repente no tiene erección y es así como, mm, Una desgracia, ujú, como si eso fuera la sexualidad. sí, Como decíamos al inicio, si definimos la sexualidad como ejercer el derecho al placer de vivir, que vivir sea un placer y que podamos compartir ese placer con nuestra compañera, con nuestro compañero de vida, nos lo cambia absolutamente todo. Porque entonces, ¿en qué se valora el hombre? ¿En que tenga erección o no tenga erección? ¿En que cuánto dura o no cuánto dura? ¿En que si es eyaculador precoz o no es eyaculador precoz? Pero además también se tiene que validar en qué le tiene que dar el placer a la mujer. sí, Porque si la mujer no tiene orgasmo, él es un mal amante. sí, Cuando no le podemos dar placer absolutamente a nadie, únicamente a nosotros. Solo nos podemos hacer responsables de nosotros mismos. ¿Y qué sucede muchas veces también con la mujer? A ver, hazle, a ver, síguele, échale ganitas, ¿no? A ver, ajá, síguele. Y el otro ahí está olvidado completamente de él mismo por darle el orgasmo y el placer a su mujer. Y dice el maestro Jerónimo, el orgasmo es el enemigo del placer. Y entonces ya terminas y el hombre está esperando que la mujer le diga, eres Superman, eres lo máximo, eres el mejor amante del mundo. Y entonces ahí va con su pregunta, ¿te gustó? sí, Y la otra, ahí le cobró todo. sí. Ahí acabó con su autoconcepto, con su autoimagen y con su autoestima. Y es una carga, ¿no? Es un Es una carga peso. tremenda, es una carga tremenda, porque entonces se desvaloriza. ¿Y antes en qué se valorizaba el hombre? En que él era el proveedor. ¿Qué se dice cuando se casan por la iglesia? Aquí te entrego estas arras en señal de qué? Nada De que no faltará. faltará lo necesario en el hogar. Ajá, No faltará lo necesario, explíquenme qué es lo necesario. claro, Entonces, cualquier cosa que falte, ¿de quién es culpa? el Del varón. hombre, Ajá, del varón. Y entonces viene una sensación de insuficiencia, porque ¿cómo van a estar en casa? Dame, 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 dame. Y por mucho que te dé, nunca va a ser suficiente si tú no te das a ti misma o a ti mismo. claro. Oye, pero me acaban de brincar dos cosas que acabas de decir. Sí, Dijiste que el orgasmo es el enemigo del placer. claro. ¿Qué sucede Cuando en el hombre? la búsqueda cuando lo que buscamos es el orgasmo, es lo que todo el mundo queremos, es sentir aquella cosa. Claro. Ajá, ¿Y cuál es el sentido que tiene esta cultura que tenemos hoy en día? La de inmediatez, ¿no? claro, Quiero resultados inmediatamente y si no, bye next. claro, La que sigue o el que sigue. claro, Y entonces, si lo importante es la inmediatez, ¿qué pasa con el eyaculador precoz? Pues ya llegó al orgasmo, ¿no? Inmediatamente. claro. Claro, Bueno, creo que hemos perdido el sentido del erotismo. Las hemos relaciones, perdido. Ajá, dime, las dime. relaciones íntimas cada vez creo yo son más fugaces, o es muy común que sean fugaces, que se va a lo que se va, que se han vuelto meramente genitales, un, dos, tres y ya acabamos, y que todo este juego erótico y todo este encuentro con el amigo mismo, pero también con el otro, y todo este mundo de sensaciones que pueden surgir antes del orgasmo, de tocarnos, de acariciarnos, de besarnos, de Claro. decirnos cosas, de cachondearnos, ¿no? Exacto, exacto. Este, Y se pierde todo eso que es la preparación. Y lo vemos en muchísimos elementos de la naturaleza. Y vemos a los faisanes, a los pavorreales, cómo se hace toda una danza, todo un juego. En prácticamente todos los mamíferos hay esta seducción. Y hay este placer, hemos perdido ese sentido, lo que tú dices, que es lo que se da en el encuentro humano, plenamente humano, consciente.
Nos distingue la corteza prefrontal de las otras especies, en donde puedo medir consecuencias, en donde puedo evaluar alternativas, en donde puedo reflexionar cómo me siento Sí. y qué Y, pienso y cómo estoy y tomar conciencia. Y eso precisamente hemos perdido el sentido del placer, las caricias placenteras, esas caricias suaves, esas caricias tiernas, amorosas, suaves, de tiernas, encuentro, de amorosas o contención. pasionales también, así de como yo tengo El ganas de siguiente, morderte, pero el caricias, siguiente nivel, fuego. exacto, el siguiente nivel de placer, después de esas caricias placenteras, vienen las sensuales, Ajá. las de la seducción, las del juego, las de la complicidad. Y después de esa viene el tercer nivel, que es el tipo de caricias eróticas, en donde ya estoy pidiendo una respuesta, en donde ya estoy exigiendo, entre comillas, por Entre ese comillas. placer, un encuentro. No Sí. es te exijo que tú me des placer, es yo estoy disfrutándome y disfrutándote y disfrutándonos tanto que ya lo que sigue es la fusión, pero con todo eso previo y con el diálogo y con la caricia visual y con la caricia auditiva. Te escucho para contenerte, para saberte. Te huelo, la caricia olfativa, la caricia gustativa. Recorro con mis labios tus manos, tu piel, tu cuerpo entero, la caricia de cada uno de nuestros 7 sentidos, porque no tenemos 5. Tradicionalmente tenemos los de la exterocepción, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, pero también está la interocepción. ¿Cómo me siento internamente? ¿Cómo está mi respiración? ¿Qué tal es que te respiren en el oído? Ah, sí, es muy. Suavemente, profundamente, ¡Ay! Ajá, claro. ¿no? Entonces, ¿qué sucede internamente? Ajá. Empieza a subir el ritmo, la presión cardíaca empieza a subir y acelerarse la respiración, o se puede relajar también. Y entonces ese subir entre la excitación y la relajación es placenterísimo. Pero no, nos aceleramos, sube, ya está subiendo el ritmo cardíaco, la temperatura, la respiración, y el hombre ni se dio cuenta y pum, ya se vino y se fue. Y lo perdimos. Y lo perdimos. ¿Sí? Y Ujú. entonces la mujer se queda, "Ah, ¿y qué más? Y entonces, ¿cuántas relaciones no hay fingidas? Con tal de que ya deje de estar serruchando le finjo el orgasmo, que se venga y acabamos. ¿Y cuál fue el sentido? ¿Para qué? Era para tener ese encuentro, porque el sexo no es nada más reproductivo, el sexo es también para ejercer el derecho al placer de Claro, vivir. claro. Y entonces nos perdemos en esa inmediatez de querer tener resultados ya y pronto. Y pensamos que el sexo entonces es, como decíamos, y como lo promueven las películas porno, la cantidad de producción de películas porno que hay y las deformaciones que hay, tremendas, como si eso fuera lo que realmente vale. Fíjate Sería muy que. bueno estar... Uh-huh. No, no, perdón. No, 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 adelante, estar Eh, ahí tras bambalinas, ¿no? Para ver lo que realmente le sucede a esos actores y a esas actrices. Fíjate que tengo una amiga escritora y experta en temas de género, de equidad de género, que ya ha estado también en el programa en otras ocasiones, la escritora Silvia Gurroa. Y alguna vez que dio para una universidad una plática sobre el tema de la pornografía y sus consecuencias sociales y de muchos tipos que son muy graves, muy, muy graves, porque la pornografía suave que le dicen lleva luego la pornografía dura y atrás de esa pornografía dura, bueno, se viene muchas cosas muy tremendas, ¿no? Pero ella hablaba que también un efecto de la pornografía es que muchos jovencitos aprenden el sexo, aprenden de cómo son las relaciones sexuales en viendo pornografía, ¿no?
Entonces, Aprenden lo que es la genitalidad, aprenden la esta bestialidad. serruchada que tú dices y se quedan con la idea de que eso es un encuentro sexual. Pero ¿qué le Eso tan sucede después? limitado es un encuentro Claro. sexual. Claro. Y entonces, como yo no la tengo de ese tamaño, ni duro tanto, ni le doy tanto placer a la mujer y no la hago gritar y gemir como gime en la película, entonces soy malo, soy inadecuado, soy poco hombre o poca cosa. No soy un macho men. Macho Exactamente man, como la canción. como la canción Macho, que ahorita la macho, vamos a que te poner. digo. No, no Exactamente, somos, no seas. Y hay una presión social por ser un macho man. exacto. Y entonces el machismo, ¿qué significa el machismo? Viene precisamente de ese pensamiento falocéntrico, que todo está centrado en eso, en, otra vez, volvemos, quién domina, quién gana, quién tiene la razón y quién excluye a quien no piensa o hace o se somete a lo que él dice. Otra vez los paradigmas. Y eso está, el machismo está al 100 en cada paradigma. Y la dominación y la violencia, ¿no? Violencia Claro. que no es física necesariamente, es violencia a muchos Hay niveles, violencia ¿no? física, violencia energética, violencia emocional, violencia mental, violencia espiritual, violencia económica. Hay muchísimos tipos de violencia y la hemos naturalizado tanto la violencia que es una pena Claro. como seres humanos. Oye, pues ya que estábamos hablando del macho man, ¿te parece si vamos a oír esta canción que estuvo tan de moda por allá en la década de los setentas con el grupo Es de Village People? Village People y es de 1979 esa canción. Ah, mira qué bien te lo sabes. Y dice algo así, fíjate la letra, dice algo así como, ¿quieres sentir mi cuerpo, nena? ¿Quieres tocar mi cuerpo, nena? Voy al gimnasio, corro por la mañana en la montaña para tener el cuerpo en demanda. Todo hombre quiere ser un macho, yo tengo que ser un hombre macho. Sacos. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Y aquí no se va a oír, aquí en el Zoom, aquí en el video no se va a oír. Luego yo se la pongo, yo cuando le edite, yo se la pongo. Ok. Y ya cuando salga al aire, la segunda semana de noviembre en www.radiopasionus.com, ahí se va a escuchar. Aquí hacemos, haz de cuenta que ya la escuchamos. ¿Te parece bien? Ok, voy a encender la luz nada más rápidamente. Sí. Ok, sí, mejor, mucho mejor, por supuesto, mucho mejor. Bueno. Estoy de regreso, soy Claudia Asunzolo Rivera. Hoy me tocó ponerles música divertida para variar, porque generalmente pues me pongo más solemne con la música, pero hoy dije algo divertido para variar un poco. Este clásico setentero de 1979, me dice a Jorge, estoy platicando con el sexólogo Luis Jorge Román Blasio. ¿Cuáles serían los mitos y las realidades más comunes de la sexualidad masculina, Jorge? Lo podemos enfocar desde lo que nos limita o desde lo que nos nutre. Ok. La sexualidad masculina, desde ponerla así, pues yo iría más allá, ¿no? La sexualidad humana. Ok. Especialmente en nuestro género, en el género masculino, en los varones. Un mito es que todo está centrado nada más en el orgasmo. Ok. Que eso es lo más importante, que no lo es. ¿Cuál es la realidad? Que por creer que nosotros le damos el orgasmo a la mujer, por ejemplo, tenemos un autoconcepto
y una autopercepción fatales, porque además es imposible. Nosotros no le podemos dar a nadie el placer. Ok. Nosotros podemos disfrutar nuestro placer, pero no te puedo dar placer a ti. Ok. Si nuestro bienestar no está en nuestras propias manos, no está en manos de nadie. Fíjate que ahí sí te entiendo, pero me parece que hay que reflexionarlo un poco. Ajá. Porque de repente alguien que no entienda en plenitud lo que estás diciendo podría caer en situaciones o en actitudes de egoísmo, de decir, bueno, mientras yo estoy bien, los demás que se rasquen, o mientras yo estoy en la cama, pero yo estoy sintiendo rico y a gusto, mi compañera o compañero, no, es su rollo, yo aquí estoy bien, Claro, bien claro. sabrosamente, hay que pulirlo eso un poquillo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bien, yo parto de que la experiencia es subjetiva porque somos sujetos y no objetos, ¿Ok? ¿sí? Entonces la experiencia es para cada uno de nosotros. Mi vida, que es el resultado de mi conducta. Mi conducta es el resultado de mis decisiones conscientes o inconscientes. Mis decisiones son el resultado de mis creencias, lo que merezco, lo que soy capaz, lo que elijo para mí y lo que hago. Y estas vienen de mis valores, mis intereses y mis deseos. Y estos valores, intereses y deseos se fundaron en mi cultura. Lo que viví en casa, lo que viví en la religión, lo que viví en la escuela, lo que viví en la calle, lo que viví en los medios de comunicación, lo que viví desde mi propio idioma también. ¿Sí? Ah, Entonces, en este sentido, la experiencia es mía. ok, Y en ese sentido, también yo no la puedo transferir, ni puedo tener tu experiencia. ok, Sin embargo, también somos seres en relación, ok, porque yo no me podría comunicar si no hay alguien con quien me comunique. claro. Dijo Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pero hay un error fundamental ahí, porque de ahí viene todo ese personalismo y esto que tú me dices. Es cogito cogitata ergo sumus. Pienso cosas que pueden ser pensadas, por lo tanto somos o existimos. Eso que yo pienso y yo. O sea, yo no me puedo ver con mis propios ojos a mí. Te puedo ver a ti. Y Ujú. por lo que reaccione, refleje o resuene, me puedo ir conociendo yo. Obviamente hoy tenemos pues, estos mismos teléfonos celulares y las cámaras y los espejos para mirarnos, pero no ha sido así en la historia de la humanidad. Y sin embargo yo existo en relación, porque si no me tengo con quién comunicarme, ¿cómo puedo entender? ¿Cómo puedo comprender? No hay manera. Solo en esta interacción que se da. Y esta interacción que se da entre los seres humanos es yo hago y dejo de hacer cosas que te afectan a ti, tú haces y dejas de hacer cosas que me afectan a mí, y aquí vamos entretejiendo nuestro vínculo, nuestra relación, en donde yo voy a ser responsable al 100 de mis 50 y tú al 100 de tus 50. Me Ujú. refiero a esta parte en la que me corresponde a mí, Eso. porque mi placer lo voy a experimentar yo. Mi orgasmo lo voy a experimentar yo. Mis pensamientos soy yo quien los piensa. Mis emociones soy yo quien las experimenta. Podemos reflejarnos y tener emociones y conceptos similares. Ahí se va construyendo precisamente la comunicación. Yo no me refiero a este egoísmo de es mi placer y ya, y el tuyo es el tuyo y es tu perro y tú lo bañas. No, porque se va a dar en el encuentro. Ujú. Se va a dar en la mutualidad, se va a dar en el diálogo. Sí, yo utilizo 5 principios: recta intención, verdad, amor,
paz y no violencia. Ok, recta intención, paz. Sí, Amor, verdad y no violencia. sí, sí, sí. Entonces, si yo estoy Como partiendo de una... en la magia bien entendida, la magia Wicca, una de las bases es la pureza de intención Claro, y el bien más elevado. ¿y cuántas veces entran y cuántas veces lo hemos escuchado? Es que únicamente me endulzó los oídos con sus palabras para llevarme a la cama. Ajá. Lo único que quería era tener sexo conmigo. Y otra creencia, hablando de las creencias, Es, fue solo sexo. No, es. no puede ser solo No sexo, puede ser nunca. solo sexo nunca, claro. Es imposible. ¿Por qué? Porque están involucrados tus pensamientos, tus emociones. Obviamente, si tú vas desde una actitud de me la voy a coger, porque muchas veces eso es lo único que buscan muchos hombres, porque eso es lo que les da valor en la cultura. Y lo he visto muchas veces en terapia. No es, para mí, es ser el que pega más fuerte y les gana a todos. El que se coge más mujeres. Y eso es ser un hombre exitoso, eso es ser un macho. Ah, y si no se someten, las golpeo y las someto. ¿Y cuántas veces vemos en las películas, en el cine, en las mismas caricaturas muchas veces, que eso es lo valioso? ¿Cuánto hay de violencia en las caricaturas que ven los niños? En el anime y en todas estas cosas que se han ido desarrollando, y no con eso quiero descalificarlo todo, ¿no? Hay cosas bellísimas Sí, también. sí, sí. Pero Pero eso es lo que nos hemos metido en la cabeza y en el inconsciente. nunca puede ser solo sexo. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora siento yo que los seres humanos, también las mujeres, nos usamos mucho para el placer, que es placer meramente genital, como tú dices, para. Y yo entonces, hasta ahora dicen los más jóvenes, me la voy a dar. O sea, en vez de decir me la voy a coger, me lo doy. O me la Así doy, es. ¿no? Porque me la doy, ¿no? Entonces, y entonces llegamos a un montón de encuentros sexuales eh, eh, fortuitos, Es que no una son palabra. encuentros, no son encuentros, porque para que haya un encuentro debe haber una conciencia. Entonces, Entonces, más bien se dan desencuentros. desencuentros genitales, ni siquiera sexuales, desencuentros genitales, y yo usé al otro para mi placer, pero sorpresa, sorpresa, el otro también te usó a ti para su placer, ¿no? Entonces estamos aprendiendo a usarnos y no es cierto. En el fondo tiene que haber, qué rico, me cogí a fulano o me di a fulano, me lo di. Pero en el fondo yo creo que eso sí debe de causar una sensación de vacío, de, de ser usado, porque como dices, somos seres humanos, no podemos en nada de lo que hacemos dejar a un lado nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestro. No, no es cierto, no podemos. Ni nuestra energía, ni nuestra espiritualidad, Sí, porque es cuerpo, energía, emoción, mente y alma. somos seres En los 5 integrales, niveles somos seres holísticos. integrales, no nos podemos escindir. Nos escindimos en la mente. ¿Cuál es el órgano sexual más poderoso que tenemos? A la mente, por supuesto, es la que fantasea y es la que dice, "Mm". Y es a donde se dan las creencias, y a donde se Sí, da también las limitaciones. las limitaciones. Y hablando de eso, ¿cuántas cosas no hay en el inconsciente que nos limitan? Porque ¿Cuántas así es cosas la no hay en vida, el porque inconsciente que así... no nos permiten vivir una sexualidad plena, pero así como tú dices, que sea experimentar el placer de vivir? La expansión del ser. Si no nos expandimos y nos nutrimos y nos abrimos y crecemos, no es una relación placentera, Claro, humanamente placentera, claro, en ese derecho al placer de vivir. claro.
Y si este desencuentro, cada vez va a haber más vacío. Y si es de encuentro, cada vez va a haber más plenitud. ¿Y cómo se siente la gente que se mete tantísimo en el sexo o en la masturbación, o etcétera? Que es una práctica maravillosa para autoconocernos, pero que tiene una cantidad de cargas religiosas, morales, que limitan muchísimo al ser humano por todas estas creencias que traemos culturales. Oye, y entonces el amor, ¿qué papel juega aquí? El amor, para que haya verdadero amor, debe ser amor libre. ¿Y a qué me refiero con amor libre? Ese amor, esa forma de relacionarme, esas cosas que hago y que me gusta recibir que hagan, en donde yo puedo ser yo misma o yo mismo. Si el amor no me permite la posibilidad de ser quien soy, no es un amor en libertad. Y nos relacionamos de diferentes maneras. Nos relacionamos como niños y nos la pasamos de pleito. Nos relacionamos como adolescentes y nos la pasamos en la irresponsabilidad. Nos relacionamos como el niñito buscando a mamá o la niñita buscando a papá para que lo cuiden, lo mantengan, le den. O nos relacionamos como adultos. Para podernos relacionar como adultos debemos ser libres. Y ser libre es ser responsable. Libre económicamente, libre emocionalmente, libre familiarmente, libre sexualmente, libre socialmente. Y además haber dejado de ser hijo. Porque esta cultura nos lleva a infantilizarnos. Y seguimos siendo hijos. ¿Cuándo? Cuando criticamos a papá y a mamá o culpamos a papá y a mamá porque lo debieron haber hecho diferente, porque lo deberían estar haciendo diferente. Y cada vez que los señalamos o los responsabilizamos, que es culparlos en nuestra cultura, no nos estamos haciendo responsables. Seguimos siendo hijos. O cuando queremos que el otro se haga cargo de mí en diferentes términos, en diferentes sentidos, pero que el otro sea el que me cuide o el que me solucione la existencia, ¿no? Exacto, porque eso es lo que nos enseñó el pensamiento mágico y el amor romántico. La mujer está dormida, pobrecita. Y ponte cualquier película de princesas. Ajá. La Bella Durmiente. Tiene que venir el hombre a despertarla, para subirla atrás de él en su caballo y llevársela a su castillo y encerrarla ahí. Sí. Como si la mujer estuviera dormida y no se pudiera valer a ella misma por ella misma. Claro, sí, así es. Y eso también es roles, ¿no? Y es un rol que a la mujer la mantiene limitada, chiquita, niña, pero también es un rol que le carga un peso y una responsabilidad al hombre, de que las mujeres nos quejamos de que, ay, no, no hay príncipes azules, pero también, pues no está padre pedirle a los hombres que sean príncipes azules, ¿no? Es que la violencia es en los dos sentidos. La violencia, hablábamos de las masculinidades, y sí hay masculinidades tóxicas y hay masculinidades violentadas. Porque así como las mujeres son violentadas, también los hombres muchas veces son violentados. Sí. Oye, y lo que yo te comentaba, igual antes de empezar la entrevista, eh, que tenemos esta idea de que los hombres tienen que ser siempre sexualmente disponibles. O sea, el hombre siempre tiene que querer sexo, siempre. No tenemos la idea de que el hombre siempre piensa en sexo, siempre quiere querer sexo. Y que si una mujer llega a un hombre y se le insinúa o no se le insinúa directamente, le tira toda la onda y quiero contigo, y el hombre por alguna razón se atreve a decir no. Y lo voy a decir como lo decimos, amigo, y me perdonarán las malas palabras, y los amigos Es de un puto. Sudamérica que no usan groserías en Sudamérica casi, no como acá, pero sí, como lo acá es puto, es un puto. Me dijo que no, me dijo que no, me rechazó, es puto, ¿no? O te decía también antes del programa que si están unos amigos en un bar o en una reunión y alguien le está echando ojitos al otro, y los amigos, ándale, no seas puto, aviéntate. Siempre tienen Así que es. ser los hombres. Ir a la cama y cumplir. ¿Y qué es cumplir?
No, ¿y por qué siempre tienen que querer? Se vale decir que no, pero no estamos acostumbrados a decir que no. Y no estamos acostumbrados a no poder, porque el hombre siempre tiene que poder. Me acuerdo la frase que nos decía, ¿no? Las 3 Fs. El hombre es feo, fuerte y formal. Sí. Y eso, siempre puede, siempre está dispuesto. Y eso nos genera muchísima violencia. Hay momentos en los que no le estamos pasando bien y en donde a veces pues no se puede. O Y no se vale ser quieres también. vulnerable. Y se vale no ¿Mm? querer, y se no vale no querer. También. ¿Y está mal un hombre por no querer? No, ni está bien ni está mal. Es que eso hemos acostumbrado a juzgar siempre las cosas como correctas, incorrectas, buenas o malas, bellas o feas. Y entonces el que me digan que no, puede desde despertarte la herida del rechazo, las 5 heridas del alma, el rechazo, el abandono, la humillación, la traición o la injusticia. Ah, bueno, sí, porque pocas cosas es más humillante para una mujer que un hombre te diga que no. Ya fui de ofrecida y me dijo que no. Fui de ofrecida, ya estuvo pésimo. Y después que me rechazaran, peor todavía. Sí. Sí, y nos puede doler en dos, ¿no? Miéntame la madre, apuñálame, pero no me digas que no. Claro, exacto. No me rechaces. ¿Por qué me rechazas? ¿Qué tengo de malo? Como si tuvieras algo de malo. ¿Por qué? Porque estás esperando que el otro sea el que te reconozca, el que no te rechace, el que no te abandone, el que no te humille, el que no te traicione, el que no te trate injustamente. Ahí lo que yo le suelo preguntar es, ¿y tú en qué te rechazas tú? ¿En qué te abandonas tú? ¿Cuándo te humillas tú? ¿Cómo te tratas tú injustamente? ¿Cuándo te traicionas tú a ti? Cada vez como te tratas, te van a tratar. Y eso que sucede allá afuera es reacción, reflejo y resonancia De lo que pasa. de cómo está adentro, porque como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Claro. Y entonces parte de un autoconocimiento, parte de un autocuidado, parte de una autoimagen, de una autoestima, de un autoplacer, de una autoaceptación. Y va en este sentido lo que me preguntabas. Entonces no es tú estás ahí para darme placer a mí, porque ya vemos cuántas relaciones hay que se destrozan por hombres o mujeres que están absolutamente vacíos y quieren que sean los otros los que les den el reconocimiento y lo sirvan. Se llama narcisismo. Como yo no me puedo dar la satisfacción ni realizar yo a mí mismo, los demás están a mi servicio. Y esa es la conducta del narcisista. Claro. Y es un vacío y una soledad en el fuero interno de lo más dolorosa humanamente que hay. Y necesitamos la valoración de afuera, de otros. Claro. Que todo el tiempo nos estén valorando, piropeando, Reconociendo. manteniéndonos como a nosotros como el centro de la atención, reconociendo, bueno. Ay, y bueno, hemos estado hablando principalmente de la sexualidad entre personas heterosexuales, de lo que pasa entre hombres y mujeres, pero las personas que tienen otras diferencias, otras preferencias sexuales, perdón, ¿es muy distinto el asunto o es más o menos igual? Es igual, o sea, otra vez nos vamos a relacionar o a juzgar por lo que traemos entre las piernas cuando somos seres humanos. Ajá. A mí me ha tocado estar con amigos que nos saludamos de beso, que nos abrazamos, que nos podemos tomar de la mano, que podemos caminar abrazados. Y eso no hace absolutamente ninguna diferencia. Y cuál sea ya tu preferencia sexual, pues hay límites también. La otra vez escuchaba de ahí en Querétaro, no sé si la conoces, María Fernando Lazo Pairó, Sensacional Corazones Mágicos, Ajá, no, no que tengo. reciben, es una fundación que está en Querétaro, ahí en Corregidora, por Candiles,
que reciben a niños, niñas, adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia sexual infantil. Oh, qué terrible. Ajá. Es tremendo. Ahorita acaba de salir la película a principios de agosto de Eduardo Verástegui, ¿no? De Sound of Freedom, que expone esto de la pederastia, donde el principal mercado de pederastas está en Estados Unidos y uno de sus principales proveedores es México. Es que México es una desgracia. Aquí no consumimos la pornografía sexual de manera importante, pero sí es uno de los principales productores de contenidos de pornografía infantil. México. Terrible. Es una vergüenza como Es una país. vergüenza y una tragedia. Decía Jesús, ¿no? Aquel que corrompa a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran una piedra de molino en el cuello y lo tiraran al mar. Pues eso es una sentencia de muerte, ¿no? Claro. No quiero decir con esto hay que matarlos. No, pero es que es terrible. Es terrible. Es terrible. Y entonces celebraron el Día del Orgullo Pederasta en Estados Unidos. Ay, no es cierto. Y llevan años celebrándolo. Es una pena. Hemos llegado a esos niveles de atrocidad porque todo se vale. No todo se vale. Yo creo que entre pares y en común acuerdo, todo se vale. Entre pares. Si hay una relación de jerarquía, de maestro a alumno, de padre a hijo, de cuidador a cuidado, ¿sí? Porque hay gente vulnerable, hay gente con discapacidad, hay gente... Ahí ya no son pares. Infantes, hay acciones, ahí ya no es de parejos. De parejos, Empleado, pónganse de acuerdo en lo parejo. No, entre pares y de común Entrenadores con alumnos o con alumnas. Sí, eso ya no. Todo lo que se da muchas veces en el trabajo. Si no cedes a mis caprichos, entonces te corro y te vas a quedar sin trabajo y sin comer y vas a dejar sin comer a tu familia. ¿Y cuánta violencia se da ahí también? Claro, por supuesto. Y al ser una relación jerárquica es una relación abusiva. Es abuso también. Claro, por supuesto. Un mayor con una menor. Sí, no puede ser, es terrible. No sabía. En el ejército, por los rangos militares, pues debe obedecer. Claro. Y hablando de obedecer, ¿cuántas veces les decimos al niño, un niño bueno obedece? Claro. No. Y entonces, si un adulto te dice, haz esto, entonces lo tienes que hacer porque si no lo haces, eres un niño malo. Claro. ¿Qué le estamos enseñando a los niños? Qué fuerte. Y entonces, esta María Fernanda Lazo Pairó, ahí en Corazones Mágicos, en Querétaro hace una labor formidable para recuperar a estos chiquillos y chiquillas, adolescentes, y hacen procesos de transformación maravillosos. Y ahora está la Fundación Freedom también, que es la 10ª fundación de Chovy, de Fernando Landeros, que tiene algunas como el Teletón y Lazos y Kilo de Ayuda, etcétera. Y está esta Nila Charaviglio también rompiendo cabezas con todo esto de la sexualidad humana y especialmente de las parejas. Repíteme el nombre de las dos fundaciones porque tal vez alguien de las personas que nos escuchan requieren. Se llama Freedom, de libertad, la de Fernando Landeros, y se llama Corazones Mágicos acá en Querétaro, ahí en Querétaro. Allá porque ahorita estoy acá fuera de Querétaro. Corazones mágicos. Sí, porque a lo mejor, ojalá que nadie lo necesitara, ¿no? Pero a lo mejor alguien lo necesita. Y lo maravilloso es que uno de los proyectos que se están sumando, entre ellos hoy en día, es precisamente para la prevención del abuso sexual infantil. Bien. El 70% del abuso sexual infantil se da en casa por familiares. Sí. El 20% se da por conocidos a la familia y solo el 10% es fuera de casa, que es tremendo también, pero de ese es del que más nos enteramos y se denuncia. Sí. Los otros ni se denuncian. 80% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual y 60% de los hombres también. Sí.
Sí, también los hombres sufren violencia sexual y de eso no se habla. No se habla. Y además, alguien que fue abusado sexualmente tiene un 80% de probabilidades de convertirse en un agresor sexual también. Ujú, Es un tema gravísimo y no lo hablamos. Y ujú. no lo hablamos en casa y en los acuerdos de pareja, además del acuerdo de la economía, de la sexualidad, de la relación con las familias de origen, debemos preguntar esto: oye, ¿y si esto llega a suceder en casa? ¿Y si esto le llega a suceder a uno de nuestros hijos? ¿Cuál sería tu postura? ¿Cuál sería mi postura? ¿Cuál sería nuestra postura? Porque estamos viendo que sí sucede y sucede mucho. Que Desgraciadamente, no se hable o no se denuncie no quiere decir que no suceda. claro, claro. Y es un tema fundamental para conversar. Sí. Entonces, estamos hablando Lo que pasa es que hay desde... cosas que no nos gusta hablar, ¿no? Es así como, ay, no andes tentando al diablo, pero pues, No, no es estar tentando al diablo ni estar queriendo atraerlo. No, 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 para nada. Es estar alertas, estar vigilantes de que puede suceder y sí sucede. Y claro. hay signos para detectar si nuestros chicos, nuestras chicas, los niños, las niñas, los adolescentes han sufrido algún tipo de violencia sexual. Es que hay muchos temas de los que no nos gusta hablar, de que, ¿qué tal si una enfermedad? ¿O qué va a pasar si mamá muere o si papá muere? O a ver, tu pareja, ¿qué onda conmigo cuando tú mueras? Este, y este otro tema que nos estás hablando. En fin, hay muchos temas de los que no nos gusta hablar y Claro. deberíamos hablarlos. Mi papá Ajá, dejó arreglado su entierro y su funeral y el de mi mamá. ajá. O sea, porque son Claro. cosas que normalmente no se hablan, pero mi papá dejó arreglado desde muchos años antes su cripta donde lo iban a incinerar, su sala de velación, todo lo dejó arreglado de él y de mi mamá. Nadie Sí, quiere hablar de eso. yo el de mi pareja y el mío también, ¿desde cuándo los dejé? Le decía yo en broma a mi contador, porque me dijo que los gastos funerarios no eran deducibles de impuestos. Le dije, bueno, pues encuerado vas y me avientas ahí en las oficinas de Hacienda y pones un letrero de no le hicieron deducibles los gastos funerarios. Ajá, Pero es algo que tenemos absolutamente cierto en la vida, que nacimos y que nos vamos a morir. Pero creemos que ni los nuestros ni nosotros nos vamos a morir. ¿Y qué crees? Sí nos vamos a morir. Y claro, sí se nos mueren nuestros seres queridos. claro. Y hay que hablar de esas cosas, hay que hablar de todas estas cosas que no son lindas, pero pues Es lindísimo. no, me refiero a las enfermedades y a los abusos y a las cosas. Es lindísimo. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar incertidumbre. Ajá, Y la incertidumbre es lo que nos lleva a cuidar las cosas y a disfrutarlas. sí, Y el cierto, ser humano es inmanentemente incierto. Y cierto, entonces, si yo ya tengo vistos esos escenarios de lo que puede suceder, voy a estar atento, voy a estar vigilante, voy a estar en conciencia, voy a estar en atención y en atención plena de preferencia. claro, ¿Para qué? Para disminuir el riesgo o anularlo, lo mismo que el impacto si sucede. claro, excelente. Pero cuando tenemos seguras las cosas, ya no las cuidamos. Y así es el seguro de no estar solo, que es el matrimonio. Ah, ya me casé, ya es mío, ya es mía. Para siempre. Y hasta que la muerte nos separe. Porque así lo juraste en la iglesia, porque así lo dijo Jesús. Y Y ya nos nos enseñó Juan descuidamos. Carlos, ¿no? Y permanecerán juntos hasta que la muerte los separe. Nos decían que dijo Jesús. Y Juan Carlos se fue a Roma a investigar, Juan Carlos Hernández Mecueiro, y lo que dijo Jesús fue, y permanecerán juntos hasta que la muerte del amor los separe. Fíjate, Pequeña diferencia, ¿verdad? pequeña diferencia. Entonces es cuando tú elijas ya no amarme o yo elija ya no amarte. Es decir, que tú ya no hagas cosas con las que amas.
y yo deje de hacer cosas a través de las cuales manifiesto mi amor, porque amar es hacer cosas, no decir cosas. Y además amar es, como ahorita lo dijiste, una elección. Claro. Es una elección, pero lo platicaremos en otra ocasión. Me encantaría platicar contigo de eso en otra ocasión. Ahorita el tiempo, perdón, ya se nos fue y, ay, sí, ya se nos fue. Y te agradecería si nos puedes dar tus datos de contacto, por favor. Con todo gusto. Mi WhatsApp es 4422-657510. Mi correo electrónico, luisjorgerománb@gmail.com. ¿Es B de bueno o B de...? B de bueno, B de bueno, B de Blasio. Ok. Estoy como Luis Jorge Román Blasio en Facebook. Estoy como Luis Blasio en Instagram. Y te paso el contacto de mi tarjeta digital para quien guste también. Ok. Y ya no platicamos de todo el inconsciente del método Integra, ya lo platicaremos Ya otra lo vez. platicaremos también en otra ocasión. Repíteme tu WhatsApp. Es 4422-657510. Perfecto. Luis Jorge, muchísimas gracias. Fue un programa bien bonito. Ojalá regreses en otra ocasión y hablamos de estos temas que nos quedaron pendientes. Perfecto. Encantado, encantado. Muchísimas gracias. Gracias. Igualmente. Mando saludos a Raúl Castañeda, a Salvador Calva y a Alejandra Richea. Soy Claudia Zúnzolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices. Así es, así será, hecho está.